En nuestro primer video vamos a estar tratando de analizar algunas medidas que nos permitan caracterizar a una población o los datos de alguna muestra de preferencias y la variable es cuantitativa. Estaremos trabajando entonces, vamos a empezar con las medidas de tendencia central, la media aritmética, veremos algunos otros tipos de media, media geométrica, media armónica, para terminar viendo la mediana y la moda. Así que empecemos. Bueno, vamos a estar analizando las medidas de tendencia central. Vamos a empezar con la más común y la más representativa de todas, que es la media aritmética. La media aritmética, como vemos en la fórmula, y barra, estamos asumiendo entonces que los datos por lo general serán muestrales. Difícilmente conoceremos los datos poblacionales que nos permitirían calcular la media poblacional. Entonces es un promedio simple, algo que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Es simplemente la sumatoria de todos los números de la serie dividido el número de datos que tenga la serie. Entre las propiedades más importantes que tiene es que se comporta de forma natural en relación a las operaciones aritméticas de suma y producto por un escalar. Es influenciada por valores extremos y por propiedad la sumatoria de los valores con respecto a la media debe ser igual a 0. Vamos a tener algún pequeño ejemplo al respecto de esto. Vamos a trabajar con una muestra muy pequeña que nos facilitará el trabajo para comprender de mejor forma las propiedades antes descritas. Entonces vamos a estar trabajando con los datos 2, 6 y 7. Si nosotros sumamos estos datos y lo dividimos dentro de 3, que es el número de datos, vamos a obtener que la media aritmética, en este caso, es igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que se comporta de forma natural con respecto a la suma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros le sumamos 10 a cada uno de los datos dentro de la muestra? Entonces, ahora ya no tendría 2, sino tendría 12, por ejemplo, 16 y 17. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la media aritmética? Perdón, acá, con esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra media aritmética? Pues muy sencillo. La media aritmética nueva ahora tendría que pasar lo siguiente. Tiene que ser igual a la media aritmética original y va a pasar lo mismo. O sea, todos los datos de la serie yo le sume 10, a la media aritmética también le sumaría 10. ¿Esto qué significa? Entonces que la media aritmética nueva pues es igual a 15. Seguimos. También decía que se comporta de forma natural con respecto al producto por un escalar, es decir, multiplicar por un mismo número a toda la serie. Entonces, si multiplicamos a 2 a cada elemento de x, obtendría yo 4, 12 y 14. ¿Qué es lo que pasa si yo sumo estos números? Pues sencillo, me va a dar 30 dividido 3. Vamos a obtener entonces que la media aritmética va a pasar lo siguiente. Vamos a tomar el escalar y lo multiplicaríamos también por la media aritmética original. La media aritmética ahora sería 10. Otra propiedad que habíamos indicado era que era susceptible a valores extremos. Si nosotros hacemos la suma, 2 más 6 más 112, y lo dividimos todo dentro de 3, vamos a obtener 120 tercios. Es decir, la media aritmética ahora es igual a 40. ¿Sí? Si como podemos observar los datos iniciales de la muestra son los mismos, pero hay un valor extremo que modifica completamente el promedio. ¿Sí? Entonces esto es lo que significa que la media aritmética sea susceptible a valores extremos. Obviamente en una muestra muy pequeña es aún más susceptible. Y por último habíamos dicho que las diferencias, tengo acá los datos 2, 6 y 7. La media aritmética original es 5. Entonces, por ejemplo, haciendo esto acá, 2 menos 5 yo obtendría menos 3. 6 menos 5. 1. Y por último, 7 menos 5. Esto es igual a 2. Si yo hago la sumatoria de estos tres valores, menos 3 más 1 más 2, pues esto debe ser siempre 0. Bueno, ahora vamos a trabajar con la media geométrica. La media geométrica de una cantidad arbitraria de números, por decir 5 números, es la raíz enésima, en este caso sería la raíz quinta, del producto de todos los números. Es recomendada para datos de progresión geométrica, para promediar razones, interés compuesto y números índice. Entonces vamos a pasar a ver un pequeño ejemplo.
En nuestro ejemplo vamos a asumir ventas de una empresa en millones, ¿sí? Digamos, sumamos que en 2016 vendió 4 millones, en 2017 las ventas fueron de 5 millones y así sucesivamente. Si nosotros calculamos las tasas de variación, por ejemplo, la primera entre 2016 y 2017, obtendríamos 5 dividido 4 menos 1, obtendríamos 25% o 0.25, ¿sí? Vamos a estar trabajando con este dato como tal. Ahorita que vamos a trabajar con variaciones, porque vamos a calcular la media geométrica y esta es susceptible a valores negativos, por ejemplo, si n fuera par. Entonces ahí no podría calcularse una media geométrica. Algo que también tengo que tomar en cuenta es que si algún dato es 0, tampoco podría calcular la media geométrica. Entonces lo mismo acá. Bueno, esto va a ser repetitivo. 6.5 dividido 5 menos 1 nos va a dar 0.3. O también lo puedo dejar simplemente como 1.30 si no hago la resta del 1, ¿sí? En este caso sí los voy a estar trabajando. Vamos a calcular la media aritmética, que en este caso sería de las variaciones. Vamos a trabajar, estamos tratando de encontrar una de las razones del por qué utilizaría una media geométrica. Entonces, la media aritmética de las variaciones interanuales en este caso serían 1.25 más 1.30 más 1.50 dividido 3. Y esto me va a dar como resultado 1.35. Entonces, yo inicialmente pudiera asumir que en realidad el promedio de las variaciones es 1.35. O también puedo calcular la media geométrica. Entonces, la media geométrica va a ser igual a, en este caso sería la raíz cúbica, ¿sí? Porque son 3 datos. La raíz cúbica de estas tasas de variación de 1.25, 1.3 y 1.5. En este caso obtendría una tasa geométrica de 1.3458. Con nuestra calculadora así rapidito. Raíz cúbica de 1.25 por 1.3 por 1.5, 1.3458. Lo vamos a guardar en memoria en la letra A, ¿sí? Entonces ya la tengo guardada en la letra A. Siempre que mencione A será la media geométrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir multiplicando el valor inicial de ventas y ver si podemos llegar a este 9.75 o si nos pasamos de. Entonces vamos a empezar con la media aritmética. Yo empezaría con un valor de 4 y con la media aritmética sumamos un crecimiento promedio del 35%. El primer valor sería de 5.4, lo voy a dejar anotado acá. 5.4. Multiplicando nuevamente esto por 1.35. Voy a tener 7.29. Voy a anotar acá. 7.29. Y volviéndolo a multiplicar por 1.35. Como podemos ver, no llego, sino que me paso. Ahora estaría en 9.8415. No llego a este valor de 9.75. Veamos qué pasa si hago esto con la media geométrica que yo tengo calculado y guardado en la calculadora con la letra A. Yo empezaría con 4 y lo voy a multiplicar por A, que es la media geométrica que ya tengo guardada. Voy a aproximar ahorita 5.38 solo por facilidad. 5.38. Voy a tomar este mismo dato y lo voy a volver a multiplicar por A, ¿sí? Para asumir el mismo crecimiento para el año siguiente. 7.25 lo voy a dejar como aproximado ahorita, solo para que tengamos una idea. 7.25. Y por último, lo vuelvo a multiplicar por A.
Y vamos a ver, llegamos a 9.75, que es el último valor. Bueno, esta es una de las principales razones del por qué se suele utilizar la media geométrica para promediar razones o tasas de crecimiento, ¿sí? También interés compuesto, es prácticamente la misma idea. Entonces, ¿por qué llegamos al mismo resultado que deberíamos llegar aumentando? ¿Sí? Entonces, este sería el promedio elegido en este caso para poder promediar tasas de crecimiento. Y por último tenemos la media armónica, que es el recíproco de la suma de los recíprocos de todos los datos, multiplicado por el número de datos. ¿Sí? Entonces, a manera de simplificar esto, acá tendríamos la fórmula. Vamos a estar trabajando con los recíprocos aditivos, 1 partido x o 1 partido el dato. Y vamos a tener un pequeño ejemplo con los mismos datos de la media aritmética. Entonces nosotros tenemos nuestro conjunto ya con el que vamos a estar trabajando, 2, 6 y 7. Y prácticamente la media armónica, que la vamos a distinguir con la letra H, va a ser igual a, tengo 3 datos, dividido los recíprocos de cada uno de ellos. Entonces sería 1/2 más 1/6 más 1/7. Y aquí me voy a auxiliar un poco de la calculadora. Dividido 1/2 más 1/6 más 1/7. Y pues esta sería entonces nuestra media armónica. Ahorita lo voy a aproximar a 3.71. Entonces voy a poner acá aproximado a 3.71. ¿Sí? Y este sería nuestro ejemplo de la media armónica. Esta es muy susceptible o sensible a datos muy pequeños, muy cercanos a cero. Y muy poco sensible a datos grandes. ¿Sí? Entonces, si los datos son muy pequeños o muy cercanos a cero, es preferible no utilizar la media armónica. Ahora bien, existe una relación importante o clara de mantener. Vamos a tener una, ¿qué sería? Relación geométrica entre cada una de las medias. Vamos a poder hacer esta demostración apenas con 2 datos, eso sí. Pero ya nos da una idea de cuál es la relación que existe entre cada media. Entonces, vamos a trabajar con los datos 6 y 2. Vamos a asumir que el primer dato, A, así lo hemos llamado, A es igual a 6 y B es igual a 2. Entonces lo que estamos formando de este lado de acá, vamos a ver si lo logro dibujar, es en sí un diámetro de una semicircunferencia, un diámetro de 8, cuyo radio entonces es igual a 4. Y este radio de acá es prácticamente entonces la media aritmética, ¿sí? 6 más 2 dividido 2, 4. Ahora bien, si yo dibujo un triángulo 30, 60, 90, que es lo que tenemos dibujado acá, muy aproximado, pero la idea es esta en general, 30, 60, 90, yo voy a poder calcular entonces la media geométrica, media armónica y también algo que se conoce como media cuadrática, que en realidad en el curso no utilizaremos. Entonces, por ejemplo, para la media geométrica, al ser solo 2 datos, 6 por 2, y el resultado que obtengo 3.46, que es lo que podemos ver acá. Como dijimos, la media aritmética, la media cuadrática, vamos a calcular la media cuadrática. Para el cálculo de la media cuadrática sería la raíz de, en este caso, 6 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, todo esto dividido el número de datos, que en este caso es 2. ¿Sí? Esta sería la fórmula por general de la media cuadrática. Y obtendríamos 4.47, ¿sí? Que es el dato que tenemos acá. Para la media geométrica 3.46, que ya lo habíamos calculado,
raíz de 6 por 2. 3.46. Y para la media armónica son dos datos, un sexto más un medio. Perdón. Y es exactamente 3, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces prácticamente esta es la pequeña demostración que tenemos para indicar que siempre la media armónica será la más pequeña de todas ellas. Luego vendrá la media geométrica. Será menor o igual que la media aritmética y esta será menor o igual que la media cuadrática, ¿sí? Dada por estas relaciones. Como puedo ver, la media aritmética al ser el promedio es el radio de esta semicircunferencia. Del dato que obtengo acá, 6 en este caso, el límite hacia a la altura de la semicircunferencia obtendría la media geométrica. De este valor hacia este triángulo de 30, 60, 90, hacia este ángulo en específico, obtendría la media armónica, y del valor en esta, que sería la hipotenusa de este triángulo grande, que incluye a la media aritmética como cateto, y a la diferencia o al dato que tengo en B como base, pues esta hipotenusa sería la media cuadrática. Vamos a ver otras medidas de tendencia central. La mediana divide la mitad de la distribución y la moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces vamos a determinar la mediana y la moda de las siguientes series de números que aparecen acá. Esto para que quede un poco más claro, esto lo que haría normalmente la calculadora, la computadora a la hora de generar estos datos. Entonces lo primero que tendría que iniciar haciendo es ordenando los datos para poder calcular la mediana. Entonces ordenarlo de preferencia en forma ascendente, que es lo que estamos haciendo. 3 número 5. 1, 2, 3. Tengo un número 6. Un número 8. Y un 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo buscar el valor que divide exactamente a la mitad esta distribución. Entonces, como puedo ver, al lado izquierdo y al lado derecho hay 4 números. Y el valor del centro, si la serie es impar, si n es impar, sería la mediana. Y el valor que más se repite sería la moda. El valor que más se repite en este caso también es 5, que se repite 3 veces. Si n es par, como en este caso que es 10, vamos a empezar exactamente igual, ordenando los datos. Tengo un número 3. Ahora tengo dos números 5. 3 número 6. Un 8 y un 9. Entonces, después de dividir la serie, o ordenarla, perdón, separaría otra vez 4 datos a la izquierda, 4 datos a la derecha, pero como puedo observar ahora quedan 2 números en el centro, ¿sí? Entonces, si la serie es par, ¿qué va a pasar con la mediana? La mediana sería igual al promedio simple de estos dos datos, es decir, 5 más 6 dividido 2, ¿sí? 5.5. En cambio, la moda otra vez sigue siendo el valor que más se repite, que en este caso ahora sería 6, ¿sí? La moda por lo regular suele ser la medida de tendencia central menos utilizada porque hay algunas distribuciones en las cuales la moda no existe. En cambio, la mediana, una de sus propiedades principales es que no es susceptible a valores extremos, porque siempre estaremos considerando el valor que divide a la distribución exactamente a la mitad.